Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes que en este momento están conectados en esta hora de la tarde. Andrés Felipe les habla. Esta semana vamos a tener el tema de diferentes tipos de párrafos, como el de la ejemplificación, el de la definición, y iremos trabajando sobre ese tema. Eh, Les doy la bienvenida a quienes están conectados en este momento y a quienes nos verán después también. Buenas tardes, muchachos, muy buenas tardes. Es una, es un jueves un poco gris, con calor. Hola Vanessa, ¿qué tal? Pero aún así damos la bienvenida a nuestros estudiantes en este proyecto Vamos para la universidad. Buenas tardes a todos. En este momento vamos a nuestra presentación, a nuestra, a nuestras diapositivas de presentación. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les ha ido en esta semana? Algunos ya se aproxima en los colegios, ya se aproxima el final del segundo periodo y entonces se le ponen los pelos de punta a estudiar, a repasar estos temitas que no están de más en los diferentes exámenes o trabajos finales que se vienen del segundo periodo. Bueno, un montón de cosas se vienen. También doy la bienvenida a los profes que nos están viendo en este momento o a los que nos ven después. Un saludo también para ellos. Vámonos con nuestros objetivos de la sesión de clase del día de hoy. Esta es la sesión de clase número 18, la semana número 9. Nuestros objetivos de hoy son los de reconocer los diferentes párrafos que componen un texto, ¿cierto? Entre esos párrafos vamos a trabajar definición, descripción y ejemplificación. Luego tenemos identificar los elementos que componen los párrafos de contenido dentro de la estructura de un texto. Bien, para que estemos pendientes a los diferentes ejercicios. Dentro de nuestra agenda del día de hoy vamos a tener la activación de saberes previos, que es costumbre que nosotros hagamos una pequeña actividad de activación de esos saberes. Vamos entre todos, ustedes tienen ese chat ahí para trabajar en ese chat es de ustedes, comenten, pregunten, participen todo lo que quieran. Vamos a construir un texto coherente, vamos a construir un gran párrafo a través de un texto coherente y cohesivo, que es lo más importante. Luego haremos nuestra presentación de contenido y explicaremos los párrafos mencionados de introducción. Haremos una actividad de análisis de párrafo, de análisis de ideas principales. Responderemos unas preguntitas también de comprensión lectora. Recuerde que el máximo objetivo de nosotros para con esto es potenciar esa comprensión lectora también, esa lectoescritura. Y bueno, nuestra actividad de profundización, que es un recomendado para ustedes allá en las instituciones, que esta vez consiste en trabajar los textos leídos en clase y otros textos que podrían encontrar los mismos tipos de párrafos y hacer el mismo ejercicio de profundización. Entonces vamos de una vez con nuestra actividad de saberes previos, parte de construir entre todos. Construir entre todos, vamos a construir un párrafo grande, macro. Nos lo van a presentar en desorden. Dice, a partir de las siguientes oraciones, intenta armar este párrafo descriptivo. Entendamos algo, es un párrafo descriptivo. La primera oración resaltada es el inicio real del párrafo, es decir, este número 1 que tenemos aquí en pantalla es nuestro comienzo. Las otras oraciones señaladas con guiones están en desorden. Hay que agruparlas, hay que darles un orden lógico coherente a través de las diferentes oraciones. Entonces vamos a decir que esta va a ser nuestro número 1.
nuestra oración número 1, vamos a leerla. Dice: la honestidad es la mejor política. Es una famosa cita hecha por Benjamin Franklin. La honestidad es considerada como la mejor herramienta de éxito en la vida. Sin ser honesto en la vida se vuelve Sin ser honesto en la vida se vuelve muy difícil crear una relación de amistad o amor real y confiable con cualquier persona. Luego vamos, perdón, luego vamos a las diferentes oraciones que ustedes tienen ahí en pantalla. Tenemos 4 oraciones grandes que nos pueden servir de complemento de esa expresión inicial. Entonces aquí están en desorden. Vamos a decir que esta podría ser nuestra... Aquí tenemos un tema que me habla de las personas al comienzo. Este tema que habla al comienzo de las personas que generalmente se acostumbran para decidir la verdad pueden ser capaces de construir mejores relaciones y por lo tanto un mejor mundo. Algunas personas que no se atreven a decir la verdad a sus seres queridos por lo general eligen mentir y enfrentan malas situaciones causa de esa deshonestidad. Luego vamos a tener decir mentiras solo para salvar la situación puede en realidad empeorarla. Decir la verdad siempre nos ayuda a fortalecer el carácter y también a generar confianza en nosotros. Por otro lado, decir la verdad ayuda a fortalecer nuestro carácter y nos fortalece. Entonces, ser honesto, especialmente con familiares, amigos y otros seres queridos, nos ayuda de manera a lo largo de la vida. La honestidad es la herramienta más efectiva para proteger las relaciones. Qué interesante consejo y qué interesante afirmación. Hay muchas situaciones malas y buenas en la vida y creo que casi todos nosotros hemos sentido que decir la verdad a nuestros seres queridos nos da alivio y felicidad. Entonces, de acuerdo con esto dicho, ser honesto es realmente ser un buen ser humano en la vida. Vámonos con un orden lógico de esto. Nos devolvemos a nuestra primera oración inicial, que ustedes en cualquier momento pueden participar. Aquí tenemos la 1. Aquí tenemos, en vez de ponerle la cuestión de número 1, nos devolvemos para ver con qué se conecta esto. Miremos esta última oración de este pequeño fragmento. Sin ser honestos en la vida, se vuelve muy difícil crear una relación de amistad o amor real y confiable con cualquier persona. Listo. Entonces nos están hablando de una relación interpersonal con el sentido de la honestidad. Vamos entonces, ¿cómo podemos hilar ahí, pegarlo, por decirlo de alguna forma, volverlo cohesivo? Nos vienen hablando de las relaciones interpersonales, relación de amistad o amor real y confiable con cualquier persona. ¿Cuál será la oración, el fragmento que se nos vuelve cohesivos con esa misma temática de ser precisamente interrelacional con las personas? Vámonos con precisamente acá la primera. Dice: las personas que generalmente se acostumbran para decir la verdad pueden ser capaces de construir mejores relaciones y por lo tanto un mundo mejor. Ahí vemos que hay una cohesión entre la expresión 1 y esta que sigue. Entonces a esta le vamos a decir 2, ¿cierto? Vámonos con la 3. Miremos qué dice a continuación. Algunas personas que no se atreven a decir la verdad a sus seres queridos, por lo general eligen mentir y sufren malas situaciones a causa de esa deshonestidad. Entonces miremos qué se me vuelve temáticamente cohesivo ahí.
Estamos hablando de las personas que dicen la verdad y que esto se vuelve mucho mejor y que esto se vuelve un mundo mejor y una mejor persona solo por el hecho de decir verdad, tranquiliza el alma. Decir mentiras solo para salvar la situación puede, no, aquí ya no me están hablando de la verdad, sino de la mentira. Entonces ahí hay un cambio de tema que no me hicieron ese preámbulo de cambio de tema. Miremos qué dice el otro párrafo. Por otro lado, decir la verdad ayuda a fortalecer nuestro carácter y nos fortalece. Eso va muy coherente con lo que se venía hablando. Entonces, ser honesto, especialmente con familias, amigos y otros seres queridos, nos ayuda de muchas maneras a lo largo de la vida. Este tiene que ser. Listo. Bueno. Y dice después, nos ayuda de muchas maneras a lo largo de la vida. La honestidad es la herramienta más efectiva para proteger las relaciones. Luego ahora sí dice, hay muchas situaciones malas y buenas en la vida. Y yo creo que este último fragmento antes me está cerrando el texto por completo. Dice, entonces de acuerdo con esto dicho, ser honesto es realmente ser un buen ser humano en la vida, es una conclusión. Yo le voy a dar a esto el número 5 porque es una conclusión que me está cerrando. Y después de la honestidad es la herramienta más efectiva para proteger las relaciones, vamos a tener que decir mentiras solo para salvar la situación puede en realidad empeorarla. Decir la verdad siempre nos ayuda a fortalecer el carácter y también a generar confianza en nosotros. Hay muchas situaciones malas y bueno, tiene coherencia, entonces, qué pena, esto aquí lo enredé, esto es la 3, no, qué pena, este va a ser la 4, qué pena el tachón ahí, este va a ser la número 4, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ahí me da un orden numérico de las oraciones y vamos a ver la respuesta. Correctamente, tenemos que nuestro primer párrafo, nuestra primera oración comienza con la honestidad, la mejor política, ¿cierto? Es una famosa cita de Benjamin Franklin, la honestidad es considerada como la mejor. Bueno, voy a saltar. Y acá en este punto es donde termina este primer párrafo, esta primera oración. Luego vamos a las personas, es decir, las personas que generalmente se acostumbran para decir la verdad, pueden ser capaces de construir mejores relaciones. Eso es el número 2 que habíamos puesto acá, entonces vamos bien. De ahí saltamos al punto. Luego dice, por otro lado sería la número 3, vamos bien. Por otro lado, decir la verdad ayuda a fortalecer nuestro carácter y nos fortalece. Y después dice, termina esa oración y dice, decir mentiras sería la 4, ¿cierto? Y por último aquí tenemos la 5, ¿bien? Entonces tenemos que presentamos un orden lógico de un párrafo, lo construimos con cohesión y coherencia. Bueno, aquí yo fui el que más aporté, ustedes no participaron, pero más adelante sí les voy a pedir la participación con la resolución de unas preguntitas en la actividad central. Bien, aquí nos saltamos a lo que es el contenido del día de hoy, que es los diferentes tipos de párrafo que tenemos de definición, de descripción y de ejemplificación. Vamos a comenzar con el párrafo de definición. Párrafo de definición, acá dice párrafo conceptual o de definición busca precisar el significado de un término o centrar el pensamiento que se utiliza más adelante. Concretamente vamos a decir que un párrafo de definición, es precisamente el que desarrolla en todo el párrafo un concepto tratado o mezclado con un tema principal o que ya va a comenzar a definirse en la totalidad de su párrafo. Dice, sin estas definiciones conceptuales, el lector no entendería las ideas del autor. Entonces me están hablando de una terminología que nosotros como lectores necesitamos que nos
expliquen, nos definan, no nos expliquen, sino que nos la definan en todas sus dimensiones. Por eso son imprescindibles en los escritos de tipo técnico y científico. Normalmente en un texto científico nos vamos a encontrar con esos párrafitos de definición. Vámonos con un ejemplo de este párrafo de definición. Dice: la competencia para manejar información, CMI, competencia para manejar información, se define como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que el estudiante debe poner en práctica para identificar lo que necesita saber en un momento dado, buscar efectivamente la información que esto requiere, determinar si esta información es pertinente para responder a sus necesidades y finalmente convertirla en conocimiento útil para resolver problemas de información en contextos variados y reales de la vida cotidiana. Listo, aquí vamos a tener un párrafo que 100% me va a venir a hablar de lo que es esto. La CMI, competencia para manejar la información. Todo el párrafo lo define. Bien, vamos a párrafos de ejemplificación. Se presenta una lista de elementos que dan cuenta de un tema inicial y esa lista de elementos pueden ser descripciones, en su mayoría va a tener adjetivos, ¿cierto? Que van a ser la forma en la que las personas ejemplificamos las cosas. Entonces los párrafos de ejemplificación van a presentar, por decirlo de alguna manera, un montón de situaciones que, valga la redundancia, me ejemplifican un tema inicial. Vámonos con un ejemplo de esto. Hay gentes enamoradas de la elocuencia, desean ser convencidas enseguida, ser arrastradas por un río sonoro de palabras familiares y fácilmente comprensibles. Admiran la gimnasia del orador congestionado. Se beberían el sudor heroico de las cabezas retumbantes. Les encanta ser dominados en tropel, apretados unos con otros, sentir en las espaldas al mismo tiempo que los demás el latigazo de las parrafadas finales, perderse en la adoración común, vaciar su mente de toda serenidad, de toda crítica, a la música vulgar de los tribunos, estremecerse con el espasmo ajeno, impuesto por la carne próxima, abandonarse el pánico que aplaude. ¿Qué vemos ahí? Un montón de descripciones, de ejemplos de cómo puede ser la gente enamorada de la elocuencia. Bien, vámonos a nuestro párrafo de descripción. Ya trabajamos el párrafo de definición, ya trabajamos el párrafo de ejemplificación, vámonos en este momento al párrafo de descripción. Bueno, ¿qué dice este párrafo? El párrafo de descripción pues busca describir objetos, personas, fenómenos, situaciones o ideas, ¿cierto? De la que se va a hablar o de la que se va a desarrollar o a tratar en un discurso o en un texto. Al describir hay que seguir algún orden lógico, ir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, de lo externo a lo interno. Si la descripción es de un proceso temporal, se puede ir del pasado al presente o viceversa. Es muy común el uso de sustantivos, adjetivos y adverbios en la descripción. Recordemos que hay adverbios de lugar, de modo, de tiempo, de cantidad, etc. Sustantivos propios, comunes, abstractos, lo mismo los adjetivos, hay comunes, abstractos. Entonces entendamos que va a haber una gran cantidad de formas de mencionar las situaciones, de desglosar, desmenuzar, por si se quiere decir así, de las diferentes situaciones. Ejemplo de esto, de un párrafo de descripción. De descripción. Uno de los principales problemas ambientales más graves
generado por la humanidad desde hace mucho tiempo, generando un gran impacto de contaminación sobre los recursos naturales, los ecosistemas, la salud y la calidad de ambiente, ya que uno ya que el mismo es causado por el crecimiento de la población, el consumismo, la ignorancia, el desconocimiento y una educación ambiental que promueva la cultura del reciclaje y la gestión integral de los residuos sólidos. Asimismo, este problema ambiental es conocido como la generación de residuos sólidos o comúnmente como basura, el cual es fundamental por tener efectos sobre el deterioro del medio ambiente, la salud humana y la calidad de vida de las futuras generaciones. Nosotros por aquí estamos pasando bueno tirando basura y haciendo basura, pero es que realmente son en unos añitos los problemas impresionantes que se verán. Bueno, ahí tenemos un párrafo que me va a venir a describir un montón de situaciones a través de lo que es el problema del medio ambiente, los problemas ambientales. Bien, chicos, hasta aquí, los chicos que están conectados, hasta aquí, ¿hay preguntas o continuamos de una vez con la actividad? Por aquí Juan David dice algo. Hola, profe, una pregunta que es fuera del tema. Cuando la U tiene dos puntos, siempre la letra tiene tilde, pingüino, Itagüí, guitarra. Por ejemplo, la palabra guitarra lleva esos dos puntos y debería llevar esos dos puntos y no siempre lleva la tilde. Listo. Esos dos puntos, si no estoy mal, se llaman diéresis. Bueno, entonces, bacana esa pregunta. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Juan David. Pero volviendo a este tema de los párrafos, ¿hay preguntas o avanzamos? Avanzamos a la actividad. Por ahí dicen que los que callan otorgan. Bueno, por acá me dice J, que continúe. Vamos entonces a continuar, J. Vamos a la actividad, pero en este momento los necesito activos, participativos, así como el joven J y con Juan David con su pregunta, los necesito muy activos. Bueno, vámonos a una lectura, vamos a hacer una lectura y en esa lectura vamos a resaltar las características de los párrafos que se nos van a presentar. Vamos a ir trabajando con esos párrafos y también vamos a ir pensando en de qué tratan esos párrafos. Vamos a mirar también algunos aspectos de orden literal, de orden inferencial y de orden crítico para que lo tengamos en cuenta. Vamos a también a extraer lo que es la idea principal de cada párrafo para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos de una vez a estas lecturas. Y bien atentos, los necesito bien atentos. Muy bien, voy a bajar esto por acá. No, voy a ampliar esto un poco más. Yo creo que ahí se ve. No, ahí no se me ve bien a mí. Bueno, ahí yo creo que lo podemos leer todos. Bien. Bueno, muchachos, vamos. Dice párrafos de contenido, definición, descripción y ejemplificación. Vamos con los ejemplos de cada uno de esos párrafos. Comencemos con el de definición. Bueno, aquí nos van a presentar dos párrafos de definición. En esos dos párrafos de definición nosotros vamos a hacer un montón de cositas. Primero leemos por la información que se nos está presentando. Luego vamos a extraer la idea principal. También vamos a hablar del por qué sería un párrafo de definición, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un montón de cosas acá. Y ya vienen después las preguntas para ustedes. Bien. Comienzo la lectura, párrafo de definición.
Ya en el año 340 a.C., el filósofo griego Aristóteles, en su libro de los cielos, fue capaz de establecer dos buenos argumentos para creer que la Tierra era una esfera redonda en vez de una plataforma plana. En primer lugar, ojo con esto, se dio cuenta de que los eclipses lunares eran debido a que la Tierra se situaba entre el Sol y la Luna. La sombra de la Tierra sobre la Luna era siempre redonda. Si la Tierra hubiera sido un disco plano, su sombra habría sido alargada y elíptica, a menos que el eclipse siempre ocurriera en el momento en que el Sol estuviera directamente debajo del centro del disco. En segundo lugar, los griegos sabían, debido a sus viajes, que la estrella polar desde las regiones, desde la estrella polar aparecía más baja en el cielo cuando se observaba desde el sur que cuando se hacía desde las regiones más al norte. Como la estrella polar está sobre el polo norte, parecería estar justo encima de un observador situado en dicho polo, mientras que para alguien que mirara desde el ecuador parecería estar justo en el horizonte. A partir de la diferencia en la posición aparente de la estrella polar entre Egipto y Grecia, Aristóteles incluso estimó que la distancia alrededor de la Tierra era de 400.000 estadios. No se conoce con esa exactitud cuál era la longitud de un estadio, pero puede que fuese de unos 200 metros, lo que supondría que la estimación de Aristóteles era aproximadamente el doble de la longitud hoy en día aceptada. Los griegos tenían incluso un tercer argumento en favor de lo que la Tierra debía ser redonda. ¿Por qué si no ve uno primero las velas de un barco que se acerca en el horizonte y solo después se ve el casco? Aquí vamos a hacer dos preguntitas. Uno, ¿qué es lo que están tratando de definir en todo ese párrafo? Dos, ¿cuál es la idea principal de ese párrafo? Entonces, leamos acá al comienzo donde dice: ya en el año 340 a.C., el filósofo griego Aristóteles, en su libro de los cielos, fue capaz de establecer dos buenos argumentos para creer que la Tierra era una esfera redonda en vez de una plataforma plana. ¿Cierto? Entonces, yo creo que aquí vamos a encontrar nuestro objeto de trabajo en todo el párrafo, desde esta primera oración. Y es precisamente en esa primera oración donde nos vamos a encontrar la idea principal. De ahí se me desglosan los diferentes argumentos para definir esa Tierra como una esfera. Buenos argumentos para creer que la Tierra era una esfera redonda. Entonces, ¿qué van a venir a definir en todo ese párrafo? La Tierra como una esfera redonda según Aristóteles, según el filósofo griego Aristóteles, ¿cierto? Y todas esas oraciones que vienen de ahí para abajo son situaciones en donde nos van a presentar precisamente la definición de por qué Aristóteles consideró la Tierra era redonda según sus observaciones e investigaciones. Bien, entonces esa va a ser nuestra oración principal y esto que está subrayado va a ser nuestro tema de definición. Bien, vámonos con otro texto que comienza acá. Dice: David Closter, 2001, caracteriza el pensamiento crítico que influye en la lectura y la escritura. Esto es un párrafo de definición también. A partir de lo que no es memorización, comprensión de textos, creatividad
e intuición, y de 5 rasgos principales. Es independiente, el sujeto lo construye a partir de su individualidad, requiere conocimientos o información, arranca con preguntas o problemas que interesan al sujeto y que debe resolver, busca argumentaciones razonadas con tesis, argumentos, pruebas, etc. Es social, pues que compara el pensamiento que compara, contrasta y comparte las ideas con otros, aunque inicialmente sea individual. En conjunto, el pensamiento crítico busca establecer la responsabilidad en las ideas propias, la tolerancia a las de los otros y el intercambio libre de ideas. Vuelve la misma pregunta. ¿Qué vamos ¿Qué vamos a definir y cuál sería nuestra idea principal? Pues nosotros estamos hablando en este párrafo de, aquí lo dice, el pensamiento crítico. ¿Qué define el pensamiento crítico? Y aquí abajito vienen y me dicen, en conjunto, ¿cuál conjunto? De todos estos 5 rasgos principales que me mencionaron. En conjunto, el pensamiento crítico busca fortalecer la responsabilidad de las ideas propias, la tolerancia a las de los otros y el intercambio de libres ideas. Ahí vamos a tener nuestra idea principal. Entonces nos están hablando, definiendo en todo ese párrafo, nos están definiendo el pensamiento crítico, y nuestra oración principal sería: en conjunto, el pensamiento crítico busca fortalecer la responsabilidad en las ideas propias, la tolerancia a las de los otros y el intercambio libre de ideas. Eso, en esencia, es el pensamiento crítico, ¿cierto? Vámonos entonces a trabajar de la misma manera con los párrafos descriptivos. Vamos a buscar cuál es la idea principal y luego también vamos a hablar cuál es la descripción o cuál es el objeto que van a describir ahí o la situación que van a describir ahí. Dice, párrafo descriptivo: 2 o 3 curiosos bajaron, cruzaron la ahumada cerca y vieron casi al pie del edificio el cuerpo de un anciano con una bata amarilla que tenía un forro de rojo vivo. En una pierna se veía un trozo de cuerda enredado, tal vez en la confusión de una lucha. ¿De eso de quién me están hablando? En una pierna, ¿la pierna de quién? De ese anciano. Había 1 o 2 manchas de sangre, muy poca. ¿De qué me están hablando? De esa escena principal que me están comentando al principio. Pero el cuerpo estaba doblado o quebrado en una postura imposible para un cuerpo vivo. Era Sir Iron Armstrong. A poco apareció un hombre robusto de hermosa barba, en quien algunos viajeros reconocieron al secretario del difunto Patrick Royce, un tiempo muy célebre en la sociedad bohemia y aún famoso en el arte bohemio. El secretario manifestó la misma angustia del criado, de un modo más vago, aunque más convincente, cuando, un instante después, apareció en el jardín la tercera figura del hogar, Alice Armstrong, la hija del muerto. Vacilante e indecisa, el conductor se decidió a obrar. Se oyó un silbido y el tren, jadeando, corrigió a pedir auxilio a la próxima estación, que no estaba demasiado lejos, por cierto, de cualquier lugar. Si ustedes se preguntan ahí de qué están hablando, cuál es el objeto de descripción, cuál es nuestro objeto principal o nuestra oración principal en este párrafo, yo diría que está acá al comienzo. ¿Por qué? Porque de ahí para allá me van a venir a describir
cómo fue lo que pasó después de ese origen de esa acción. 2 o 3 curiosos bajaron, cruzaron la ahumada cerca y vieron casi al pie del edificio el cuerpo de un anciano con la bata amarilla que tenía un forro de rojo vivo. ¿Eso qué quiere decir? Ya después me comienzan a describir no solo la escena del cuerpo, sino a los que llegan después del incidente. Nuestro objeto de descripción principal es esa escena. Bien, entonces ahí también vamos a encontrar nuestra idea principal. Vámonos con párrafo, otro párrafo, también de descripción. Dice: 2 lagunas ocupan casi todo el valle, la una salada, la otra dulce. Sus aguas se mezclan con ritmos de marca en el estrecho formado por las sierras circundantes y un espinazo de montañas que parte del centro. En mitad de la laguna salada se asienta la metrópolis, como una inmensa flor de piedra, comunicada a tierra firme por 4 puertas y 3 calzadas hechas de 2 lanzas jinetas. En cada una de las 4 puertas, están hablando de las 4 puertas de precisamente de esa metrópolis. En cada una de las 4 puertas, un ministro graba las mercancías. Agrúpense los edificios en masas cúbicas. La piedra está llena de labores, de grecas. Las casas de los señores tienen vergeles en los pisos altos y bajos y un terrado por donde pudieran correr cañas hasta 30 hombres a caballo. Están hablando de esa metrópoli. Las calles resultan cortadas a trechos por canales. Sobre los canales saltan unos puentes, unas vigas de madera labradas capaces de 10 caballeros. Bajo los puentes, están hablando de los puentes precisamente de esa metrópoli, se deslizan las piraguas llenas de fruta. El pueblo va y viene por la orilla de los canales, comprando el agua dulce que ha de beber. Pasan de unos brazos a otros unas rojas vasijas. Vagan por los lugares públicos personas trabajadoras y maestros de oficio, esperando quien los alquile por sus jornales. Las conversaciones se animan sin gritería. Finos oídos tienen la raza y a veces se habla en secreto. ¿En dónde? Allá en la metrópolis. Óyense unos dulces chasquidos, fluyen las vocales y las consonantes tienden a licuarse. La charla es una canturia gustosa. Esas sex, esas tles, esas ches, que tanto nos alarman escritas, escurren en los labios del indio con una suavidad de aguamiel. Este texto es de Alfonso Reyes. Pero entonces vamos con la misma pregunta. ¿Qué es lo que están describiendo ahí? ¿Qué es lo que van a describir ahí? Ustedes me van a decir: profe, ahí están describiendo las 2 lagunas que ocupan casi todo el valle. Pero no solo me describen eso, me describen otra circunstancia mayor. Entonces esa no sería nuestro objeto de descripción ni nuestra oración principal. Después aquí dice: en la mitad de la laguna salada se asienta la metrópolis como una inmensa flor de piedra, es decir, una ciudad como una inmensa flor de piedra, comunicada a tierra firme por 4 puertas, a 3 calzadas anchas de 2 lanzas jinetas. A mitad de la laguna ya nos hablan de las lagunas iniciales.
Luego nos hablan de la metrópolis y luego nos hablan de unas circunstancias de la metrópolis. Luego ya en las diferentes oraciones nos van a hablar de las formas físicas de esa metrópolis, nos van a hablar de la gente, de incluso cómo charlan, cómo hablan, susurrando o gritan los habitantes de la metrópolis, cómo son las calles, cómo son los puentes, etcétera. ¿Cierto? Entonces vamos a decir que ahí donde está seleccionado, encontraríamos nuestra idea principal y nuestro objeto de descripción. Luego nos vamos a los párrafos de ejemplificación, ¿cierto? En los párrafos de ejemplificación nosotros vamos a buscar también la idea central y el objeto de ejemplificación. En otras palabras, vamos a buscar qué es lo que se está ejemplificando. Vamos a leer. La propuesta de Montaigne, desde luego, logró su cometido porque su obra alcanzó una gran aceptación entre el público de la posteridad y porque, además, la denominación de este género caló en otros autores. Los ensayos de Francis Bacon, los ensayos de Ralph W. Emerson, los de Charles Lamb, los ensayos de poesía dramática de John Dryden o los ensayos sobre lógica experimental de John Dewey, por ejemplo, manifestaron por medio del título una deuda con Montaigne y sirvieron para entronizar y avalar un género que en sus aspectos esenciales había salido perfectamente definido de la pluma de su creador. El intento del escritor español Eugenio Diors por darle al essai francés la denominación más castiza de glosa fracasó rotundamente porque el ensayo no puede considerarse como una simple paráfrasis y porque la palabra elegida por Montaigne la superaba en connotaciones como lo prueba su vigencia en varios idiomas. Conviene en este punto preguntar entonces qué particulariza a Montaigne y en qué consiste su legado. Ahí voy a hacer una preguntita, o más que una preguntita, un comentario. Si nosotros dijéramos que esa última oración, que es una pregunta que particulariza a Montaigne y en qué consiste en su legado, es una pregunta que queda abierta, mas no me la ejemplifican a manera de definición acá en este párrafo. Vamos a decir que de lo que me van a venir a hacer ejemplificación es precisamente de lo que escribió Montaigne. La propuesta de Montaigne logró su cometido porque su obra alcanzó una gran aceptación en el público de la posteridad y porque, además de la denominación de este género, caló en otros autores y ya comienzan a describir cuáles son esos otros autores, cuál fue la propuesta de Montaigne, comienzan a ejemplificar cuáles fueron esos autores en los que caló esa propuesta. Vámonos con otro párrafo, que este es muy interesante para que lo miren porque de ahí van a salir unas preguntitas más tarde. Dice, ¿por qué la predilección por el ensayo como género literario en nuestra América? ¿Por qué la predilección por el ensayo como género literario en nuestra América? Ensayos se han escrito entre nosotros desde los primeros encuentros del blanco con el indio, en pleno siglo XVI, unos cuantos años antes de que naciera Montaigne. Sorprende a primera vista esta anticipación cuando hay otros géneros literarios que solo aparecen en América Latina, en América tardíamente, y en América Latina también. La novela comienza con Fernández de Lizardi. Qué interesante eso. La novela comienza con Fernández de Lizardi en 1816 y 1830, 200 años después de las novelas ejemplares de Cervantes. Y pasados 3 siglos
de que Bartolomé de las Casas escribiera su famoso ensayo en defensa de los indios. Lo mismo ocurre con la biografía. Durante la conquista surgieron algunas de las figuras más sobresalientes que haya conocido en su historia el pueblo español. Balboa, Cortés, los Pizarros, Jiménez de Quesada, Valdivia, Lope de Aguirre. Y no se escribió una sola biografía. Fue uno de esos casos que luego se repiten en nuestros procesos literarios, en que el paisaje, la selva, la aventura multitudinaria se devora al personaje. No pocos de los famosos cronistas habían leído las vidas de Plutarco, pero antes que concentrarse en un solo hombre prefería hacer la historia de la conquista de la Nueva España o la de todas las Indias occidentales. Ercilla, al componer el primer poema de la épica española, puso a un lado al héroe singular y tomó la guerra contra los araucanos como materia colectiva de sus octavas reales. Pero si la exploración como aventura y la guerra como historia tentaban al escritor, no le tentaba menos el afrontar los problemas intelectuales que planteaban los descubrimientos. Vespucci y Colón ya discuten los temas de la geografía tradicional y algunos de los problemas más apasionantes del hombre y los climas, y escriben verdaderos ensayos que producen polémicas en Europa. Bueno, aquí nos vamos a venir a decir qué es eso que están ejemplificando, ¿cierto? ¿Qué es eso que nos van a ver y cuál sería la idea principal de este párrafo? Vamos a venir a decir que esos nos están hablando del tema del ensayo, nos van a venir a ejemplificar con unos autores, nos van a venir a ejemplificar con unos textos ese tema del ensayo. Pero entonces partamos de esta pregunta. ¿Por qué la predilección por el ensayo como género literario en América Latina? Esa pregunta me va a venir a hablar de las ejemplificaciones que me van a responder precisamente esa pregunta. Bien, chicos, vamos a agilizar un poquito. Ya habiendo hecho lectura de esto, vamos a cerrar por este lado. Vamos a abrir por este otro lado y vamos a unas preguntas que debemos ir respondiendo. Primera pregunta, el chat es todo de ustedes. Profesor, disculpe, pero en el municipio de la mayoría de barrios se fue la luz, entonces nos perdimos. Ay, qué pena, Jota, qué pena con eso. Jota, queda ahí grabado para que lo mires después más tarde, ¿cierto? Porque ya voy a comenzar los que no se perdieron, los que están ahí conectados y no pudieron perderse la tradición con unas preguntitas de orden literal. Qué pena eso, J, y lástima eso, pero lo pueden ver más tarde, ¿cierto? ¿Quién fue Aristóteles? Aparece ahí en uno de los párrafos que leímos. Aristóteles, ¿quién era? Era un escritor, ¿quién era Aristóteles? Voy a hacer algo por acá. Voy a compartir pantalla. ¿Qué me dicen ustedes ahí conectados? Aristóteles, ¿quién fue? Filósofo griego, muy bien María Camila, ahí lo decía claramente, literal, mire que esas preguntas son de orden literal. Filósofo griego. ¿En cuánto estimó Aristóteles la distancia alrededor de la Tierra? ¿Ve? Qué buena pregunta. Esa también es de orden literal. Para que lo tengan ahí en cuenta.
que no me está dando por este lado. 400.000 estadios, perfecto. Uy, María Camila, tienes una retentiva impresionante, María Camila, perfecto. Me gusta eso, María Camila. Ahora vámonos con otra preguntita. A ver, vamos a probar a María Camila. ¿Con quién comienza la novela hispanoamericana y en qué fecha? ¿Qué me dicen ustedes, muchachos que están ahí? Les doy una pistica, comienza con F. Vámonos un poquito a este texto. Ahí lo tenemos. Dice, la novela comienza con Fernández de Lizardi entre 1816 y 1830. Muy bien, muchachos. Bueno, espero que J y los demás muchachos que se les cortó la luz allá en el municipio, pues bueno, eso son cosas que se nos salen de las manos, puedan ver la transmisión luego ya de manera completa. A ustedes, muchachos, les recomiendo que tengan, bueno, la actividad de profundización allá en los colegios, en las aulas, que también gire en torno a este tema de los párrafos de ejemplificación, en los párrafos de definición y de descripción, textos que manejen estas características y que los puedan ustedes desarrollar en las aulas de clase. Muchachos, muchas gracias por estar conectados ahí, muchas gracias por participar. Nos vemos en otra ocasión, muchas gracias a todos. Bueno, pasen una muy buena tarde. Hasta luego, muchachos.